Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Nosotras también. ¿Sobre qué te gusta más escribir? Bueno, si lees cualquiera de mis poemarios, te das cuenta que son muchos los temas que trato. Pero al final yo creo que es cierto que a mí me inspira más una cucharada de vinagre que de miel. Es decir, probablemente casi todos mis poemas hablan más de desamor que de amor, o de dolor, o de futuro, pero siempre lo hago con un doble sentido, quitándole importancia a lo malo, ¿no? Creo que lo más bonito que han dicho de las cosas que escribo, me lo dijo una compañera de trabajo que me dijo que hasta el poema más triste siempre terminaba con una media sonrisa. Entonces al final trato temas, intento que lo que yo escribo, la persona que lo lea se sienta reflejado en ello. Entonces trato temas que todos en algún momento hemos pasado, vamos a pasar o estamos pasando por ellos. ¿Hay una tontería en especial que te ha inspirado a empezar a escribir? Yo llevo escribiendo desde que tenía 17 años y bueno, cuando eres un adolescente te pasan muchas cosas que no entiendes y bueno, al final escribir para mí es una especie de terapia, ¿no? Porque yo soy de la opinión de que para conocerse mejor a uno mismo, escribir es una muy buena forma. Y luego también escribir te ayuda a vaciarte, porque a veces es necesario vaciarse para volver a llenarse. Al final hablo de mis tonterías, son esas heridas, pues eso, que todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida, pero al final se convierten en lecciones, ¿no? Bien sea por un desamor, por una aspiración que luego no alcanzas, pero siempre hay que sacar lo positivo de todo. ¿Crees que sin pandemia habrías escrito lo mismo? No, de hecho yo soy de la opinión, porque mucha gente me dice, fíjate todo lo que has conseguido publicando un libro 2 semanas antes de la pandemia. ¿Qué habría pasado si no hubiese habido pandemia? Y yo soy de la opinión de que probablemente no hubiese pasado nada con mi primer libro. Porque es cierto que saqué el libro, nos encerraron a todos, no pude hacer presentación ni firmas, pero la pandemia tuvo algo positivo, que creo que fue lo único positivo que tuvo, es que mucha gente tuvo tiempo para hacer otras cosas, como por ejemplo para leer. No creo que era la única forma, o de las pocas formas que teníamos para evadirnos de esa nueva realidad, ¿no? Así que en este caso tú ayudaste a las personas en ese momento. Bueno, yo no sé si ayuden o no, pero con el primer libro, con Tonterías, siempre cuando lo dedico, siempre pongo que todos tenemos alguna herida, tonta o no, como puede ser la pandemia. Yo no creo que mi libro sirva para curar heridas, pero sí que creo que puede servir de bálsamo en el proceso de la curación de una herida, ¿no? Como pudo haber sido la pandemia. Bueno, tú escribes en español obviamente, pero ¿te gustaría traducir tus poemas? Si sí, ¿crees que podrían perder el significado? Yo escribo en español, casi todo lo que escribo es en español, prácticamente todo, pero el último libro, El profesor Aula Triste, ha salido también en valenciano, que es un idioma cooficial que se habla en la Comunidad Valenciana, que es donde yo nací. Y si mis poemas, la historia sí que se puede traducir perfectamente a cualquier otro idioma, no perdería sentido, ¿no? Pero los poemas no tendrían sentido ni en inglés ni en cualquier otro idioma, porque me gusta mucho jugar con las palabras, hay mucho doble sentido, hay mucho leer entre líneas. Entonces, hay frases, hay versos que no se podrían traducir, a no ser que se explique. Creo que perdería la esencia, ¿no? Sí. Pero bueno, eso ya sería un problema del traductor, de tratar de poner en ese idioma el sentido del verso, ¿no? ¿Hay algunos poemas que no has publicado porque tenías demasiado significado para ti? A ver, cuando yo publiqué el primer libro, nadie sabía que yo escribía. Fue una sorpresa para todos. Y al final la sorpresa me la llevé yo, por todo lo que ha pasado. Pero yo sí que es cierto que cuando publicas un libro de poesía es imposible no hablar de ti, no abrirte. Entonces a mí también el publicar libros me ha servido para tener poco miedo en mostrarme tal y como soy.
A lo mejor al principio, en el primer libro, sí que elegí aquellos poemas que podían gustar más, pero hoy por hoy no me cierro a publicar algo porque piense que estoy mostrando demasiado de mí o no. O sea que no guardo nada en el cajón que no quiera mostrar. Bueno, has tenido seguramente muchos momentos emocionantes, pero ¿cuál fue el más emocionante de tu carrera hasta el momento? Bueno, tengo que decir que llevo 3 años solamente publicando, han pasado solo 3 años. Ahora en febrero, el día 20 de febrero, hará 3 años. De todo lo que ha pasado, sin duda alguna, me quedo con el momento más emotivo que tiene que ver pues, con algo personal, que es aquel poema que yo dediqué a mis abuelos, lo compartí en un momento en el que mucha gente mayor lo estaba pasando tan mal y mucha gente mayor estaba muriendo por el tema del COVID. Y bueno, gracias a ese poema pues, me hicieron una de las entrevistas más bonitas que se llamaba Los veranos de Juan Carlos en Ontanas, que es el pueblo de mis abuelos. Y el año pasado el ayuntamiento del pueblo puso el poema de mis abuelos en la fachada de la casa de ellos, al lado del rosal de mi abuela Marina, y fue una pena porque no pude estar ese día allí. Fue mi madre la que descubrió la placa, pero bueno, yo creo que sin duda alguna ese es y probablemente será el momento más emotivo y que tiene más significado para mí de todo lo que ha pasado. ¿Qué consejo te gustaría dar a los jóvenes? Yo el motivo principal por el que estoy aquí, pasando estas 2 semanas en Casale, no es solamente para contar un poco mi experiencia y para darle publicidad a mis libros. Yo creo que al final el mensaje que quiero transmitir es el mensaje que a mí como adolescente me hubiese gustado que a mí me hubiesen contado, ¿no? Que parece como que desde un pueblecito pequeño se ve todo como muy lejano, ¿no? Y a veces pensamos que soñar es perder el tiempo porque hay cosas que creemos que no van a pasarnos, ¿no? Entonces, yo pienso en aquel Juan Carlos que tenía 12, 13, 14 años, que estaba en clase. Si hubiese llegado alguien a esa clase y hubiese dicho, uno de vosotros va a publicar 4 libros, va a viajar por muchos países, va a vivir en Estados Unidos, va a hacer exposiciones de pintura. Yo creo que habría dado todo lo que tenía en ese momento en mi bolsillo, que a lo mejor eran 25 pesetas, por ser yo. Pero probablemente yo habría pensado que esa persona que estaban describiendo no iba a ser yo nunca. Y al final el mensaje es que cualquier cosa que te propongas, cualquier cosa, por muy loca que parezca, se puede conseguir. Pero para ello hay que poner un poco de empeño, de esfuerzo y sobre todo de ilusión. Bueno, sabemos que has hecho muchas cosas en tu vida, has incluso visitado más de 70 países. ¿Y tienes otros planes para tu futuro? No me gusta mucho planificar mi futuro, soy más de disfrutar el presente, ¿no? Al final las cosas vienen conforme las voy sintiendo. De momento, ahora saco un nuevo libro en primavera, nuevo poemario, y bueno, sí que tengo la ilusión esa de llegar a los 100 países para escribir un libro sobre mis viajes, pero no es algo que tenga como obsesión, no me obsesiono con ello. Llegará si tiene que llegar, cuando tenga que llegar. Y bueno, ahora también he empezado a escribir literatura infantil. Yo creo que tengo una misión con todo esto, que me he dado cuenta con el tiempo, con el tema de los libros, que es transformar un poco la poesía. Creo que la poesía es un género que está como abandonado. Parece como que escucha la palabra poesía y como ya la gente se echa para atrás, como que no le interesa, ¿no? Y bueno, en español tenemos una expresión que significa, cuando dices que algo está de capa caída, es como que algo que está a punto de desaparecer, ¿no? Entonces, yo he cogido esa capa de la poesía, me la he puesto encima con la intención de hacer volar un poquito a esa poesía, ¿no? Y bueno, esa es mi intención, tratar que esa poesía llegue lo más lejos posible. Y ahora, por ejemplo, estoy en Italia, y que nunca tampoco me lo habría imaginado, ¿no? Y todo eso que está pasando es gracias a la poesía. Si no hubiese publicado ese libro no estaría aquí, o sea que estoy muy agradecido a todo lo que está pasando. Por último, ¿qué mensaje quieres transmitir con la frase vive como sientes si no quieres pasarte el resto de tu vida sintiendo como vives?
Pues esa frase desde el año 2010 se ha convertido como en mi lema en la vida. Yo creo que tenemos que ser fieles y honestos a nosotros mismos y dejarnos llevar por lo que nosotros sentimos, no por lo que la gente pueda llegar a pensar de nosotros. Creo que cuando uno hace eso, cuando es fiel a sí mismo, a su forma de sentir, empiezan a pasar cosas que no te esperas, cosas bonitas. Cuando tú te mientes a ti mismo, cuando tú haces cosas por intentar gustar a los demás sin ser fiel a como tú realmente eres, creo que el tiempo pasa más rápido y cuando te quieras dar cuenta ya es demasiado tarde. Ese es el mensaje que quiero transmitir con esa frase.